Escucho ese sonido. Es el que va directo a la memoria de quienes vivieron la época del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, que brindó largos viajes. En él transitaron presidentes, comerciantes, soldados y hasta Rubén Darío, a su retorno triunfal a su tierra natal en 1915. Su construcción inició bajo el mandato de Pedro Joaquín Chamorro Alfaro en 1877. 10 años después, fue inaugurado el tramo Corinto-La Paz Vieja y Puerto Momotombo, de donde las mercancías eran trasladadas a la capital Managua a través de barcos de vapor en el lago Solotlán. Durante el gobierno de José Santos Zelaya, el ferrocarril se expandió a Managua, Granada, León y Chinandega. El tramo de Masaya quedó abierto al público en septiembre de 1885 y en marzo de 1886 hasta Granada. En 1896 comenzaron los trabajos del ferrocarril de Masaya. Después de firmar un contrato, el presidente Zelaya con los ingenieros Julius Weiss y Federico Morrison. Entre 1929 y 1932, el presidente José María Moncada construyó el tramo del ferrocarril de 31 kilómetros de San Jorge a San Juan del Sur. Para el año 1900 ya habían bonitas estaciones de tren en Corinto, Chinandega, León, Managua, Masaya, y para 1907, cuando la visitó Rubén Darío, ya estaban las de Jinotepe y Diriamba. Para 1936, la del Viejo, El Sauce y Río Grande. Se dice que aquellas estaciones deslumbraban por su belleza, que con cada llegada del tren se tocaban 3 campanazos. Cuando la campana sonaba la primera vez, la gente se preparaba para esperarlo a orillas de los rieles. El segundo era la confirmación que había entrado a la estación, donde los vendedores corrían a los vagones para ofrecer sus productos. El último campanazo anunciaba su salida, donde las manos diciendo adiós salían por las ventanas. En aquella época, quienes viajaban tenían la decisión de pagar primera, segunda y hasta tercera clase. En la tercera clase, también llamada góndolas, viajaban los comerciantes que llevaban mercadería, granos, frutas, vegetales y hasta animales. Se dice que en la segunda clase tenían asientos y ventanas de madera, le llamaban ferry. Y en la primera clase los asientos eran acolchonados y con ventanas de vidrio. Los precios variaban dependiendo de la distancia. Los historiadores cuentan que para ir de Managua a Nindirí en segunda clase costaba 1 Córdoba con 80 y en la góndola 50 centavos o 70 centavos. En primera clase costaba de 4 a 6 Córdobas. La época de oro del ferrocarril fue desde 1875 hasta 1945, cuando no existían carreteras entre las ciudades y el transporte de mercancías y de pasajeros era barato. También había un vagón presidencial llamado el Momotombo, que existió desde la fundación del ferrocarril. Estaba bañado con madera preciosa y todos los lujos que pudieran pedirse en esa época. Este vagón estaba destinado solo a atender a un pasajero en especial, al presidente de la República y sus invitados. Construido con las mejores maderas preciosas, caoba, cedro real y otras. Este vehículo de lujo, alado por una locomotora de vapor, contaba con una escalinata para abordar, un pequeño balcón en la parte trasera, finísimas ventanas, servicios higiénicos privados, bar, mesa para comer al centro de una sala que se puede usar para reuniones, 2 hileras de sillones giratorios y una campanita. El tren tenía un tendido que no superaba los 250 kilómetros, únicamente en la costa del Pacífico. De igual manera,
Eran unas cuantas empresas que hacían uso de este medio de transporte y cuya demanda por ese servicio era un par de meses al año. En su mayor tiempo, el tren solo daba servicio a Granada, Masaya y Managua para pasajeros principalmente de la capital. El ferrocarril y sus viajes perduran en la memoria de quienes vivieron sus recorridos. La muerte de este sueño tuvo su fin poco a poco. Se dice que la dictadura de los Somoza lo usaba como caja chica, sin sus mantenimientos. Así, poco a poco fue agonizando el gran ferrocarril del Pacífico de Nicaragua. En León servían las góndolas Pullman para llevar pasajeros, el que siempre iba muy vacío. El tramo Managua-Corinto lo cubría un tren de carga. Indudablemente que los ingresos generados en los últimos años de su vida apenas permitían pagar la planilla que a su totalidad alcanzaba para 110 trabajadores, que incluía hasta el gerente general. La crisis que reinaba en esta institución era tal que perdió su estatus de ente autónomo y pasó a ser una dependencia de Casa Presidencial, razón por la cual el gerente general del mismo era un oficial de la Guardia Nacional. Esta institución fue otro elemento de descapitalización para la empresa, pues todos los recursos de la empresa eran usados por la Guardia para el uso y abuso de los talleres de las escuelas de arte. Asimismo, las construcciones de estructuras metálicas en dichos talleres se les otorgaba a los altos oficiales de la Guardia Nacional. Después de años de no darle mantenimiento, quedó obsoleto. Era lento y viejo. En 1982, el huracán Aleta destruyó 52 kilómetros de vía férrea, 14 puentes y una gran cantidad de alcantarillas. Doña Violeta Barrios de Chamorro ganó las elecciones en 1990. El ferrocarril del Pacífico de Nicaragua era cada vez menos usado y en noviembre de 1994, lo último del viejo ferrocarril marchó hacia el puerto de Corinto para ser embarcado al país, donde fueron vendidos como chatarra por el gobierno. Durante 1994 se vendieron 8 locomotoras, una grúa, equipos de taller y repuestos a las empresas ferrocarriles de Bolivia por un monto de $835.707. También se vendieron 15.340 toneladas de rieles y otros accesorios a la firma L.B. Foster Company, que generaron un total de $2.257.084. La venta de equipos automotores de taller, chatarras, durmientes, vigas para puentes y materiales de bodega generó $670.393. El total de ingresos por la liquidación del ferrocarril ascendió a $3.763.184. Luego de cubrir los costos del último año de operaciones de la empresa y cancelar las obligaciones comerciales y crediticias, se entregó al Estado de Nicaragua un sobrante de $1.383.834. Escuchar nuevamente ese sonido del tren podría ser una realidad con China, con quienes se está valorando estudios, diseños y construcción del ferrocarril que conecte Masaya, Managua y Granada en el Pacífico de Nicaragua. ¿Y a vos? ¿Qué te parece volver a vivir esta experiencia o vivirla por primera vez? Déjalo en los comentarios.